Bueno, el primer circuito que voy a simular va a ser el decodificador 2x4, que es que tenemos dos entradas por 4 salidas. Las entradas serían X, la de aquí arriba, y Y, la de aquí abajo. Las salidas serían de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces, conforme a la tabla de verdad que tenemos aquí abajito, tenemos que al momento de tener ambas en 0 va a encender la salida de 0. Cuando tenemos X en 0 y Y en 1 va a encender la salida de 2. Cuando tenemos X en 1 y Y en 0 va a encender la salida de 3. Y cuando tenemos ambas en 1 va a encender la salida de 4. En el segundo circuito va a ser el decodificador 3x8, que serían 3 entradas por las 8 salidas. En la tabla de verdad nos dice que si tenemos las 3 en 0 va a encender la salida número 1. Si tenemos X y en 0 pero Z en 1 va a encender la 2. X en 0, Y en 1, Z en 0 va a encender la 3. Volvemos a la posición inicial. X en 0, Y y Z en 1 va a encender la 4. Volvemos a inicial. X en 1 y Y Z en 0 va a encender la 5. Volvemos a la inicial. X en 1, Y en 0 y Z en 1 va a encender la de 5. Volvemos a la posición inicial. X en 1, Y en 1 y Z en 0 va a encender la 6. Y cuando tenemos las 3 en 1 va a encender la número 7. Bueno, el siguiente sería el decodificador 4x16. Aquí tenemos la tabla del decodificador 3x8. Lo que podemos notar es que por cada línea se va encendiendo cada salida, pero se va recorriendo el lugar. Línea 1 enciende de 0, línea 2 enciende de 1. Bueno, así es exactamente igual en el decodificador 4x16, solo que pues, la tabla estaba demasiado extensa. Pero es exactamente lo mismo, lo único que cambia aquí pues es el número de las entradas y su posición, obviamente. Entonces vamos a simular la tabla de verdad. Al tener las 4 variables en 0 va a encender 1, va a encender la salida 1. Entonces tenemos en el siguiente renglón W, X y Z en ceros, y ceros y Z en 1 va a encender la siguiente salida. Volvemos a la inicial. W y X en 0, Y en 1 y va a encender el siguiente. W, X en 0, Y en 1, Z en 1 y va a encender el siguiente. Volvemos a la inicial. W en 0, X en 1, Y en 0 y Z en 0, enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W en 0, X en 1, Y en 0 y Z en 1 y enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W en 0, X y Y en 1, enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W en 0, X, Y, Z en 1 y enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W en 1 y todas las demás en ceros y enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W y Z en 1 y enciende el siguiente. Volvemos al inicial. W y Y en 1 enciende el siguiente. W, Y y Z en 1, W, Y y Z en 1 y enciende el siguiente. Apagamos. W y X en 1, enciende el siguiente. Apagamos. W, X y Z en 1, enciende el siguiente. Volvemos a la posición inicial. W, X y Y en 1, solamente Z en 0 y enciende
el penúltimo, volvemos a la inicial. Bueno, ya de aquí pues todos en 1 y enciende el último de las salidas, que sería de 15, la salida de 15. Bueno, el siguiente sería el BC de 7 segmentos. Al inicio lo empecé a hacer con puertas, solamente que pues sí estaba bastante extenso y era un poco más rebrujado, entonces decidí usar este integrado. Bueno, para el display pues son los 7 segmentos, como se llama. El de encima sería el segmento A, B, C, D, E, F, y el del medio sería el G. En la tabla de verdad nos muestra para el primer renglón, nos mostraría aquí en el display el número 0 ya completo. Bien, ahora sí, en la tabla nos muestra cada renglón cuál es el número que nos va a indicar en el display. Entonces estas serían nuestras entradas y estas serían las 7 salidas del display, que controlan, cada una controla cada uno de los segmentos. Entonces el primer renglón tendríamos las 4 entradas en 0 y se forma en el display el número 0. En el siguiente serían A, B y C en 0, D en 1 y se forma el 1. A y B en 0, C en 1 y D en 0 se forma el 2. A y B en 0 y C y D en 1 se forma el 3. A en 0, B en 1, C y D en 0 se forma el 4. A en 0, B en 1, C en 0 y D en 1 se forma el 5. A en 0, B en 1, C en 1 y D en 0 se forma el 6. A en 0, B, C y D en 1 se forma el 7. A en 1 y las demás en 0 se forma el 8. A en 1, B y C en 0 y D en 1 y se forma el... B y D en 0 y se forma el 9. Recordemos que cada uno de las salidas representa uno de los segmentos del display. El siguiente sería el codificador 4x2, que pues sería la inversa del decodificador. Como entrada tenemos 4, que sería de 0, de 1, de 2 y de 3, y como salida tendríamos X y Y. Para saber el valor de X, bueno, pues es sencillo saberlo, nada más tenemos que observar la tabla de verdad, en qué momento aparece un 1 para las X. Entonces tenemos aquí X1 aparece en D2 y X1 aparece en D3, entonces sería la suma de D2 más D3. Igualmente en Y aparece el 1 en D1 y el 1 en Y en D3, entonces sería la suma de esas dos. Bueno, para ahí mismo en la tabla de verdad tenemos que D1 y todas las demás en ceros nos resultaría como un 0, porque X y Y pues están en ceros, aparte de que esta no se utiliza en ninguna de las dos ecuaciones. En el segundo sería 0, 1, 0, 0 y encendería el Y. En el tercero sería 0, 0, 1 y enciende X. En el cuarto sería toda 0 excepto D3 y encienden ambos, X y Y. Bien, el siguiente sería el codificador 8 entradas por 3 salidas, que es prácticamente lo mismo que el anterior, solamente que en este pues aumentan las entradas y las salidas. En este tenemos a partir de la entrada de 0 hasta la de 7 y como salida tenemos X, Y y Z. Para obtener los valores de X, Y y Z hice exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos las operaciones, las sumas con las que obtenemos los valores de X, Y y Z. Bueno, para la tabla de verdad sería el primero con de 0 en 1, pero como no se utiliza ninguna ecuación, pues no enciende ninguna salida. La siguiente sería de 1
en 1 y encendería Z. Luego de 2 en 1 encendería Y. De 3 en 1 y encendería XY. De 4 en 1 y enciende X. De 5 en 1 y encienden, de 5 en 1 y encienden X y Z. De 6 en 1 encienden X y Y. Y de 7 en 1 y encienden las 3, así como se encuentra en la tabla de verdad. El siguiente es el multiplexor 4x1. Esto nos indica 4 entradas por una salida. Lo que nos va a dar aquí el valor de la salida o indicar serían la posición de S1 y S2, que serían estas, ya sea que sea normal o que estén negadas. Bueno, empezamos con la tabla de verdad. Sería el primero, sería la primera entrada en 1. Y tenemos la salida de I1. Aquí en la tabla de verdad Y pues representa la salida. Entonces tenemos la salida I0, y luego en I1 con S1 en 0 y S2 en 1 y enciende la salida. Volvemos a la inicial. Tenemos I2 en 1 con S1 en 1 y S2 en 0 y tenemos la salida I2 y al final la I3 en 1 con ambas S en posición 1 y tenemos el LED encendido. El siguiente es el multiplexor 8x1, pues es prácticamente lo mismo, solamente que aumentan las entradas, pero sigue siendo una sola salida. Y aumentan las variables S, que aquí serían 3, en el pasado solamente eran 2. Bueno, en la tabla de verdad tenemos que al momento de tener I0 en 1 va a encender el LED. Nos da aquí la salida I0. I2 en 1 con S1 y S2 en 0 y S3 en 1 enciende el LED. Con I2 en 1 con S1 en 0, S2 en 1 y S3 en 0 tenemos el LED encendido. Volvemos a la inicial, I3 en 1 con S1 en 0, S2 en 1 y S3 en 1 y enciende la salida. Apagamos vamos a I4, con S1 en 1 y va a encender la salida. Vamos con I5 que tiene S1 y S3 en 1 y enciende la salida. Vamos con I6 que tiene S1 y S2 en 1 y enciende la salida. Y al final con I7 que tiene las 3 S en 1 y enciende el LED de salida. Aquí tenemos el demultiplexor 1x4, que sería una entrada fija por 4 salidas, y estas dos serían nuestras entradas variables. Esta sería E, esta sería A y esta sería B. Entonces para el primer renglón de la tabla de verdad, bueno, pues tenemos que en todos los renglones E va a ser constante, va a ser 1. Estas dos en 0, ahí B en 0 y enciende la salida 1. Para el renglón 2, E sigue constante, A sigue en 0 y B cambia a la posición 1 y enciende la salida 2. Luego E sigue constante, A cambia a 1 y B a 0 y enciende la salida 3. Y cuando tenemos las tres variables en 1, enciende la última salida, que sería la 4. Bueno, aquí tenemos el demultiplexor 1x8, que pues es muy parecido al anterior, solamente que aquí tenemos una entrada fija por 8 salidas y aquí aumentó una de nuestras variables. Tenemos aquí pues las not para negar cuando sea la variable en ceros, que nos proporciona aquí la tabla de verdad. Entonces
tenemos que la variable E siempre va a ser 1, va a ser nuestra constante. Teniendo A, B y C en ceros, pues enciende la salida 1. Luego cambiamos la posición de C a 1 y enciende la salida 2. Cambiamos de B a 1 y enciende la 3. Cambiamos B y C a 1 y enciende la 4. Cambiamos A 1 y enciende la 5. Cambiamos A y C a 1 y enciende la 6. Cambiamos A y B a 1 y enciende la 7. Y al momento de tener las tres variables en 1, enciende la salida número 8. Bueno, por último tengo lo que es el comparador de 2 bits, que serían mis entradas. Esta entrada se le llamaría A0 y B0. Y mis tres salidas serían la primera, A0 menor que B0, A0 igual que B0 y A0 mayor que B0. O también les llamé S1, S2 y S3 para hacerlo un poquito más práctico. Tenemos aquí la tabla de verdad, que nos indica que al momento de tener A0 y B0 va a encender la salida número 2 o S2, que nos indica que son iguales. A0 es igual a B0. Al momento de tener A0 en 1 y B0 en 0, y B0 en 1, enciende la salida 1, que nos indica que A0 es menor que B0. Cuando tenemos A1 en 0 y B0 en 0, enciende la salida número 3, que nos indica que A0 es mayor que B0. Y al momento de tener ambas en 1, enciende la salida número 2, la cual nos indica que A0 es igual a B0. Y pues bueno, esos serían todos los trabajos, los cuales están aquí completos en un solo documento. Y eso sería toda la explicación de la práctica número 6. Gracias.